Una bomba explotó dentro de la OTAN porque Petr Hegseth entró en Bruselas este jueves, 18 de junio de 2026, y dijo en la cara de los aliados europeos que la alianza se volvió un tigre de papel, una calle de un solo sentido y una carga sostenida durante décadas con el dinero, los soldados y la paciencia de los Estados Unidos. El reclamo alcanzó a los ministros de defensa de la OTAN en la sede de la alianza, en Bélgica. Y llegó en el mismo momento en que Europa también corre para endurecer las reglas contra la inmigración ilegal. Mientras el mercado reacciona al acuerdo de Trump con Irán y hace caer el precio del petróleo a unos $74 por barril estadounidense, la situación expuso un cambio mayor. Trump está obligando a los aliados a dejar de usar a Estados Unidos como un escudo gratuito. Hegseth habló junto al secretario general Mark Rutte y dejó el mensaje que muchos líderes europeos no querían escuchar. La OTAN no puede ser solo un comité, una reunión, una banderita y una nota diplomática. Necesita ser una fuerza de verdad. ¿Qué reveló Hegseth dentro de la OTAN? ¿Por qué Europa fue puesta contra la pared? ¿Cómo Trump convirtió presión militar, inmigración y petróleo en una misma demostración de poder? Ya te voy a contar todo eso. Si te gusta este tipo de contenido directo y sin rodeos, considera suscribirte, porque aquí hay videos así todos los días. Hegseth afirmó que los aliados necesitan asumir la defensa de su propia república y avisó que Estados Unidos va a revisar su presencia militar en Europa. La declaración ocurrió en la reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas y puso una exigencia simple sobre la mesa. Quien quiera protección necesita pagar la cuenta, preparar tropas y mantener compromisos. Él dijo que algunas naciones van a fallar en esa evaluación y otras la van a pasar con facilidad. Eso significa que Washington va a analizar bases, tropas, contribuciones, acceso militar, apoyo en crisis y la disposición real de los europeos para actuar cuando la seguridad de Occidente esté en juego. La frase que más dolió fue la comparación de la OTAN con un tigre de papel. Hegseth dijo que durante demasiado tiempo la alianza fue una calle de un solo sentido. Estados Unidos aporta fuerza militar, tecnología, inteligencia, portaaviones, cazas, disuasión nuclear y presencia en suelo europeo. Mientras que parte de Europa prefiere gastar menos, quejarse más y esperar que Washington resuelva. Trump puso esa cuenta en cobro desde su primera etapa en la Casa Blanca y ahora el gobierno estadounidense pasó de la queja pública a la revisión práctica de la estructura militar. La presión no vino de la nada. La guerra que involucró a Irán dejó una herida dentro de la OTAN. Según las noticias internacionales, Hegseth criticó a los aliados que no apoyaron a Estados Unidos en los momentos difíciles de la crisis, incluso cuando Washington necesitaba acceso, bases, espacio aéreo y apoyo claro. Para el gobierno de Trump, no existe una alianza seria cuando una parte pide protección en tiempos de miedo, pero huye cuando llega el momento de compartir el riesgo. Es ahí donde la expresión tigre de papel ganó fuerza. En el papel, la OTAN parece gigante. En el momento de la decisión, Hegseth criticó a quienes prefieren posar para la foto y dejar el peso militar a los estadounidenses. Rutte intentó mantener la imagen de unidad, pero la reunión mostró que la unidad ahora tiene precio. La OTAN entra en una fase en la que las promesas vacías ya no son suficientes. El discurso de Hegseth habló de una OTAN 3.0 con defensa real, poder duro y menos dependencia de Estados Unidos. Esto afecta directamente a los gobiernos europeos que durante años trataron a Washington como un seguro militar automático. La lógica de Trump es otra. El aliado que quiere protección necesita ser aliado en la práctica, no solo en un comunicado oficial. La exigencia de gasto militar también pesa. Trump ya venía presionando a la OTAN para elevar las inversiones en defensa al 5% del Producto Interno Bruto, PIB, hasta 2035, incluyendo defensa básica y gastos relacionados con la seguridad. Ese punto cambió la conversación dentro de la alianza. Antes, muchos gobiernos europeos consideraban el aumento del gasto como una exageración estadounidense. Ahora, con la guerra en Medio Oriente, Rusia presionando el este de Europa, drones alcanzando Moscú y la amenaza energética en el estrecho de Hormuz, la factura llegó. Europa se da cuenta de que depender de otro ejército puede salir mucho más caro cuando la crisis toca a la puerta. El gobierno estadounidense también demostró que la revisión de las tropas no es solo una amenaza retórica.
Hegseth mencionó la reducción de fuerzas en relación con el pico después de 2022 y habló de poner la presencia estadounidense en los niveles anteriores. Eso significa que Washington puede reposicionar parte de su fuerza, disminuir la contribución en ciertas estructuras y exigir más entrega de los aliados. Para los europeos, la advertencia es fuerte porque muchas capacidades importantes todavía dependen de Estados Unidos. Aviones, drones, inteligencia, logística, defensa aérea y mando integrado. Las palabras de Hegseth tuvieron aún más impacto porque vinieron junto con un cambio político en la propia Europa. La Unión Europea avanzó en una nueva regla para acelerar el regreso de personas sin derecho legal a permanecer en el bloque. El paquete permite mecanismos como centros de retorno fuera de la Unión Europea, cooperación entre gobiernos y órdenes europeas de retorno. Después de años criticando a Trump por defender la frontera, la deportación y la soberanía, la propia Europa empezó a copiar parte de la lógica que antes llamaba radical. Ese giro migratorio no ocurre por casualidad. Desde la gran crisis migratoria de 2015-2016, los gobiernos europeos conviven con presión social, fronteras sobrecargadas, avance de partidos duros en inmigración y el descontento de parte de la población. Contra las élites que hablaron de acogida, sin calcular el impacto en seguridad, vivienda, empleo e identidad nacional. Trump advirtió durante años que una frontera débil cambia una nación desde adentro. Ahora la Unión Europea intenta retomar el control cuando el problema ya se volvió un tema central en elecciones, calles y parlamentos. En ambos casos, el mensaje es soberanía. Un gobierno que no protege la frontera también suele tercerizar la seguridad. Una élite que cree que todo problema se resuelve con una reunión de la Unión Europea también tarda en entender que un adversario armado, un cártel, un régimen hostil y un flujo ilegal no obedecen a un discurso bonito. Hegseth llevó ese choque de realidad a la OTAN, la Unión Europea llevó ese choque a su política migratoria. Y Trump aparece en medio de todo esto como el líder que forzó el debate antes de que el tema se volviera urgente. El petróleo reforzó la misma línea. Después del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, el precio del barril estadounidense cayó a cerca de $74, mientras que el Brent se mantuvo cerca de $78. El mercado reaccionó ante la expectativa de una reapertura gradual del estrecho de Hormuz y de una mejora en el flujo de energía. El Dow Jones también avanzó en medio del optimismo por el acuerdo. El índice se acercaba a los 52,000 puntos después de un récord reciente, mientras los inversionistas reaccionaban a la reducción del riesgo en Medio Oriente. Esta parte es importante porque muestra que la política exterior de Trump no se quedó limitada al ámbito militar. Afectó al mercado, al petróleo, a la confianza de los inversionistas y a la expectativa de inflación. La Casa Blanca quiere transformar la fuerza en estabilidad económica. Hegseth presiona a la OTAN, Trump presiona a Irán, el petróleo cae y Wall Street respira. La reacción de figuras europeas revela la incomodidad. En Alemania, las autoridades de defensa demostraron preocupación por cualquier retirada demasiado rápida de capacidades estadounidenses, porque Europa sabe que aún no sustituye a Estados Unidos en áreas decisivas. Esa es la contradicción expuesta por Hegseth. Muchos líderes europeos hablan de autonomía estratégica, pero cuando Washington habla de reducir su presencia, saltan las alarmas. La comparación con otras regiones ayuda a entender la magnitud de la exigencia. Israel aprendió que la soberanía exige preparación constante, tecnología, inteligencia y decisiones políticas rápidas. Las naciones de Europa del Este más cercanas a la amenaza rusa también entienden mejor que la defensa no puede ser tratada como un lujo. Por su parte de Europa Occidental pasó años posponiendo la responsabilidad, mientras criticaba la política estadounidense y dependía del paraguas estadounidense. Hegseth expuso esa hipocresía en público. Yo soy Milson Álvarez, internacionalista, y mi propósito es mantenerte bien informado con la verdad todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Dale like a este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Álvarez.